Eh, yo no, regularmente escuchaba lo que mi papá me contaba de repente cuando íbamos en el coche. Sí ponía atención, pero no comprendía la magnitud de las cosas, ¿no? Yo decía, es muy sencillo, ¿no? Sentido común, yo decía. Pero no. eh, Desde el año anterior y este año, algunas hermanas de aquí del templo me preguntan que si vamos a adornar. A mí me gustan los adornos, pero hay personas a las que no les gustan los adornos, entendiendo o pensando que esto tiene algo que ver con eh, pues una parte pagana, ¿no? Y por eso es que de repente pienso mucho en esto y veo que no es nada sencillo, porque no es sencillo a veces conciliar. Pero entiendo que lo principal para conciliar es comprender. Así que pues he pensado en estos días que es importante que comprendamos cuál es la verdadera celebración. Creo que todos la sabemos, pero que vayamos a lo profundo. Eh, si ustedes ven ahí en la hoja que les acaban de dar, hay algunas preguntas en el tercer párrafo que de alguna manera denotan este pensamiento. Que si es pecado el árbol de Navidad, que si podemos adornar nuestras casas poniendo esferas, escarcha, una estrella, que si es tiempo de fomentar el amor entre familia y ser mejores personas, que si es tiempo de que Santa Claus venga. Son cosas frívolas. Esto no es el verdadero significado de estas fechas. Tampoco quiere decir que estas sean pecaminosas. Algunos basan, por ejemplo, la enseñanza en el árbol de Navidad, que si se pone o no se pone, que si es pecado o no, en que en algunos de los profetas dicen que no hagan, que no tomen, que no talen árboles, que no, como si se prestara para una fiesta pagana, pero no es así. ¿Cuál es el problema de la tala de árboles que menciona en Jeremías o que menciona el mismo Isaías? Simple, todas las imágenes o todas las formas de algo que se adora son talladas o en madera, o son talladas en hierro, o son talladas en algún metal, en oro, plata, qué sé yo, bronce, ¿sí? Entonces lo que se refiere a lo que explica o lo que quiere el profeta de hacernos dar a entender es que no haya nada que nosotros podamos adorar que sea tallado por nuestras manos, sea en madera o sea en lo que sea. El árbol de Navidad hoy es más un negocio que otra cosa, lo mismo que Santa Claus, ¿no? Creo que no hay niños. Eh, pero esto no es lo profundo. No es lo profundo si tenemos nuestra casa adornada. Qué bien, a mi mamá le gusta adornar su casa, ¿eh? La verdad nosotros somos muy necios y ya no le ayudamos. Pero a ella le gusta y esto es algo que se fue perdiendo porque después para estar guardando las cosas, ¿no? Y después para... Ese es el verdadero problema de que no lo hagamos, no porque creamos que esto es algo que de alguna manera lastima nuestra fe. Si a usted no le gusta donar, también está bien, también está bien. Sin embargo, hay un propósito mucho más profundo que este de estas fechas. Que si fue en diciembre, que si los pastorcillos, que si los reyes magos, que si todo esto que se ha ido de alguna manera deteriorando con el paso de los años y las eh, culturas o los pensamientos de la gente, no es lo importante. Creo que todos hemos escuchado pues, que no fue en diciembre porque había pastorcillos y entonces el frío no podría hacer que estos estuviesen de alguna manera cuidando de los animales, entonces por eso se dice que fue en otra fecha. No importa, lo importante es saber que el Señor Jesucristo nació. He aquí el punto. Ahora, si nosotros no creemos que el Señor Jesucristo nació, o que es el Hijo de Dios, o que murió en una cruz y resucitó, tenemos un grave problema de fe, porque toda nuestra fe está basada en esto. No hay algo más importante en nuestra fe que saber que Jesucristo nació, que murió, que resucitó y que ascendió de nuevo al cielo. Esa es nuestra fe. Por eso es algo que nosotros celebramos y recordamos.
si es el 24, ¿no? Algún día haremos la Navidad en mayo, a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? Nada, que tenemos que recordar, ¿no? Mi papá nos decía, si no vienen Navidad o en Año Nuevo, no vengan. Solamente espero que vengan. Entre familia celebrábamos hace muchos años la fiesta de la Pascua como un recordatorio de la promesa del Señor. Eso es lo que hacíamos, ¿no? Entonces decía, no vengan en Navidad, no vengan en Año Nuevo, sí les pido que vengan en Semana Santa. Por alguna razón no lo pudimos hacer al último, pero vamos, lo importante es esto, que el Señor Jesucristo nació. Ahora, ¿por qué es base de nuestra salvación? Porque desde el principio que Dios creó los cielos y la tierra, esta promesa está allí. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Les voy a pedir que vayamos al Génesis, que vayamos al capítulo 2. En los versículos 16 y 17. Dios, hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, crean el universo que hoy conocemos y nos crean a nosotros a través de Adán y Eva, ¿no? Adán lo crea del polvo de la tierra, a Eva la crea de la costilla de Adán, y ha creado un huerto para bendecirles. Dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Solo hay una cosa que el Señor restringe a Adán y Eva, y es comer de este árbol. Vuelvo a poner en alguna pregunta allí abajo, ¿por comer de ese fruto se perdió la humanidad? ¿Por qué Dios no impidió que eso pasara? ¿No podía simplemente no poner ese árbol allí? Yo sí me lo preguntaba así de pequeño, yo sí decía, bueno, ¿y para qué puso el árbol si ahí era donde iba a tronar todo, no? Hay algo que nosotros debemos comprender. Lo que nos hace, nos diferencia entre los animales y los seres humanos es el pensamiento, es la capacidad de desenvolvernos, la capacidad y la libre elección. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Algunos vemos, por ejemplo, que si los perritos, que si cuando llegamos van y se nos acercan, o si le ladran al que no conocen, y nos sorprende, ¿no? Y casi creemos que piensan lo que hacen. No entiendo el pensamiento de un animal. Sin embargo, creo que todo es reacción a una acción. Tan es así que cuando a los animales se les adiestra a base de comida, ¿no? Si están y permanecen sentados como tú les estás diciendo, le das su croqueta. Si va caminando al lado de ti y va pegadito a ti, le das su croqueta. Si se echa porque tú le dijiste échate, le das su croqueta. Es decir, reaccionan a una acción que el ser humano les va instruyendo, ¿no? Estamos en un tiempo en el que la humanidad parece querer más a los animales que a los propios seres humanos, ¿no? Estamos en un tiempo en el que en lugar de tener hijos decimos, no, yo voy a tener un gato o un perro. Estamos en ese tiempo y mal hacemos, porque no estamos formados para eso. Sin embargo, el punto solamente es explicar la diferencia entre un animal que no tiene conciencia, que no tiene un libre pensamiento, que no a lo que nosotros somos. Es que el perrito ayudó en el terremoto y ayudó a encontrar a las personas, sí, porque está adiestrado para eso. No piensa en hacerlo. ¿Cómo lo entrenan? A base de olores. ¿Cómo lo entrenan para que reconozca la droga? Pues los drogan, les enseñan a lo que huele para que ellos busquen ese olor, ¿no? Es que mi gato es bien inteligente porque me lo llevé hasta allá y lo dejé y llegó antes que yo a la casa. Hay instintos, hay sentidos que tienen desarrollados
pero no quiere decir por esto que piensen, ¿sí? Ahora, ¿por qué a nosotros el Señor nos da un pensamiento, una libre elección? Tiene que ver con la adoración. Uno puede rendirse en adoración solo haciéndolo conscientemente. Es decir, la conciencia es la que nos lleva a amar, a adorar, a querer, a creer en el Señor. Esa es la adoración. Pero para que eso suceda, nosotros debemos querer hacerlo. Es decir, el que está obligado a de alguna manera adorar o elegir al Señor Jesucristo no lo está haciendo, ¿no? Nosotros no vamos con nuestros hijos y le decimos, pues aceptas al Señor o no sales de aquí. No funciona así. Cada uno tendrá su propia elección. La semana anterior, no voy a hablar mucho de política, pero obligadamente tuve que ir en la mañana a ver al señor presidente. Digo obligadamente porque así fue. Independientemente si alguno cree que esto es bueno o malo, bueno, a mí me obligaron, a lo mejor hubiese ido, no obligado, pero tuve que ir obligadamente. Nuestra hermana Eli tuvo que ir obligadamente, por eso no la vieron aquí el domingo. Yo la verdad nada más fui a la foto y me regresé. Pero esto es una elección propia, ¿no? Yo no fui por una convicción, fui porque tenía que ir por parte del trabajo. Pero mi convicción sí era estar en este lugar, es decir, así no hubiera funcionado de la foto, yo me hubiera regresado antes para poder estar en este lugar. Esa era una elección mía, como es una elección mía creer en el Señor Jesús, como es una elección mía adorarle, como es una elección mía amarle, como es una elección nuestra el amar a nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestros hermanos o a la gente que querramos amar, ¿no? Pero entonces, por eso existe ese árbol, porque el hombre tenía que decidir por su propia cuenta, obedecer a Dios y adorarlo con esa obediencia o desobedecerlo. No era que el Señor, que nuestro Dios obligara al ser humano a rendirle adoración, como no lo es ahora. El que crea en el Señor Jesucristo será salvo. El que no quiera creer tendrá perdición, pero es una propia elección. Por eso es que ese árbol estaba allí, por eso es que Dios decidió ponerlo allí, por eso es que Dios decidió dar esa instrucción y entender lo profundo del corazón del hombre. Ahora, ¿qué sucede cuando cuando elige comer de este fruto? Dice la Escritura que Adán y Eva se escondieron de Dios, porque dice, vimos que estábamos desnudos y tuvimos temor. ¿Y cómo es el actuar de Dios? Vamos a el capítulo 3. En el versículo 14, una vez que ha pasado todo esto, una vez que Dios ha descubierto, y no porque Él se haya dado cuenta hasta ese momento de ese pecado, me refiero a que les descubrió a Adán y Eva que eran pecadores, hay un mandato que dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, esto la serpiente refiriéndose al mismo Satanás, ¿no? Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto que acabamos de leer es la primera promesa de la existencia del Señor Jesucristo. No es la promesa que se le hizo a Abraham, no es la promesa que se le hizo a la descendencia de Abraham o a David. Es en este momento, desde el momento en el que el pecado entra al hombre, que el Señor, a través del Señor Jesucristo, Dios nos muestra su misericordia y gracia. Hay tres cosas que se revelan en este pasaje. La primera de ellas es la encarnación del Señor Jesucristo. Dice Dios a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Cuando nosotros hablamos de la simiente, hablamos de su descendencia.
La simiente de nuestra hermana Rosita está en sus hijas, en sus hijos, y etcétera, ¿no? Así hacia adelante, ¿no? Esa es la simiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo iba a encarnarse, iba a nacer. Y esto no es más que la misericordia y la gracia de Dios. No le dijo a la simiente de Adán, dice de la simiente de la mujer. Es decir, ¿cómo vio Dios a la mujer? La mujer fue la primera que pecó. Lejos de hablar de feminismo o machismo, fue la primera que pecó. Entonces, y esto está escrito en la Biblia, ahorita lo vamos a ver. ¿A quién es? A quien le da la promesa de la gracia, a la mujer. Dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15. Pero se salvará, hablando de la mujer, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Si regresamos un poquito, desde el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hablando de esto en Adán y Eva. Pero dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Es decir, la promesa que viene hacia Eva es que a través de ella, a través de sus hijos, a través de engendrar hijos, vendrá el Señor Jesucristo a traer salvación. Este es el primer punto que revela este versículo. El segundo de ellos, los padecimientos y muerte del Señor Jesucristo. Dice, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. ¿Satanás provocó sufrimiento y dolor en el Señor Jesucristo? Claro que sí. Fue Satanás quien llevó a Judas a entregar al Señor. Fue Satanás quien al principio del ministerio del Señor Jesucristo le tomó para tentarle, para que pecase en contra de Dios. Por supuesto no lo consiguió. Fue Satanás quien entró a Pedro para negarle 3 veces. Fue Satanás quien vino sobre los principales sacerdotes para que estos aprendiesen al Señor Jesucristo y fuese enjuiciado. Fue Satanás quien permitió que el mismo Pilato, por más que se lavó las manos, le condenare, ¿no? Es Satanás quien muchos dicen fue el que allí en la cruz del Calvario angustiaba al Señor Jesucristo, pensando que esto traería destrucción al plan de salvación que el Señor Jesucristo desde Adán y Eva había tenido. Debemos tener claro que no es una reacción de Dios a una acción de Satanás. Es decir, el plan de salvación no nace aquí. La sabiduría de Dios es inmensa. Por eso debemos saber que Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Era así de claro. Tendría que haber justicia en él porque Dios es un Dios justo, es un Dios santo. Y entonces tendría que haber salvación a través del Señor Jesucristo para que libremente podamos adorarle. Dice más adelantito de Timoteo, ahí en Hebreos 2:14, que esta muerte del Señor Jesucristo es la puerta para vencer a Satanás. Satanás, pensando que en la muerte del Señor Jesucristo ha obtenido la victoria, lo trae a la muerte, a la crucifixión. Pero dice el versículo 14 de este libro de Hebreos en el capítulo 2, así que por cuanto los hijos participaron, no es cierto, no es aquí, permítanme. Sí es aquí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando del Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hay un plan de Satanás, que es que la humanidad no rinda honor a Dios. Hay un plan pensando que la muerte es el término para cada uno de nosotros e incluso para el Señor Jesucristo. Dice Hebreos que el Señor se hizo partícipe de la muerte como cada uno de nosotros, con el único fin de vencer esa muerte. Si nosotros leemos el Pentateuco, nos encontramos con que la paga de ese pecado que nosotros cometemos es morir. Y morir de una forma lastimosa, de una forma señalada, como si fuésemos malditos. Y de esta manera es como el Señor Jesucristo muere. ¿Cómo tendría que ser? Tendría que ser vencida esta ley por un hombre. Por eso es que el Señor Jesucristo nace, el Señor Jesucristo viene a este mundo, el Señor Jesucristo enfrenta a este mundo como hombre, no se haya pecado en él, no se haya alguna restricción para saber que a través de él hay salvación. Es decir, él cumple la ley por completo. Le dice a los fariseos, yo no he venido a abrogar la ley, es decir, no he venido a romper la ley, he venido para que se cumpla, ¿sí? También dice en su palabra que dice, nadie quita mi vida, yo la pongo. Si nosotros fuésemos a los significados de esto, nos encontramos con que el Señor Jesús es el sumo sacerdote. Y cuando dice yo pongo mi vida, es ese acto de sacrificio que se mostraba en la ley. El sumo sacerdote tenía que poner al cordero. El cordero tendría que haber sido examinado. El Señor Jesucristo fue examinado por Pilato, fue examinado por todos frente a los que estuvo y no se halló mal en él. Todos dijeron yo no hallo mal en él. Sin embargo lo crucificaron, ¿no? Pero estos actos lo único que hacen es simbolizar lo que el sumo sacerdote hacía en el desierto cuando traía sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Entonces esto se cumple, de tal manera que si nosotros leemos la Escritura pensando que es un solo libro, es decir, que no separamos el Antiguo del Nuevo Testamento, sino entendemos que es un solo libro y que tiene una sola trama y que tiene una sola explicación, nos empezamos a hilar con todo esto. Si nosotros buscamos en internet hoy las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo en su nacimiento, nos vamos a encontrar con muchas. Las profecías que se cumplieron con la muerte del Señor Jesucristo, nos vamos a encontrar con muchas. Todas obviamente del Antiguo Testamento, ¿no? Y si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a encontrar con todas las referencias posibles hacia el Antiguo Testamento. Esto es, este libro es uno solo. Y está marcado desde el Génesis, desde el inicio. Lo primero que hizo el hombre fue pecar. Lo primero que hizo Dios fue ofrecer gracia y salvación. Entonces, le dice que tendrá que venir de su simiente la propia salvación, porque también de su interior es que viene el pecado, o sea, de nuestro interior es que viene el pecado, ¿no? Pues también de nuestro interior viene la salvación, porque el Señor Jesucristo, cuando le aceptamos, está dentro de nosotros. Podríamos decir que de nuestra simiente viene esa salvación, de lo interno en nuestros corazones. Y lo tercero que muestra este pasaje es que Satanás pierde desde un principio, ¿no? No hay ni duda de eso. Pero dice, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Es decir, él te herirá, te lastimará en tu tobillo, en la planta de tu pie, pero tú le herirás en la cabeza. Es decir, tú tendrás victoria sobre ello. Vamos a esta última cita que está en Colosenses capítulo 2. En el versículo 15.
Dice, y despojando a los principados, hablando del Señor Jesucristo, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo lo que podría condenarnos, el Señor Jesucristo lo venció al morir. Porque hoy nadie puede acusarnos. Saben, es difícil entender que nuestra salvación esté basada solo en el creer, ¿no? A veces, no sé si quisiéramos, pero a veces nos quedaría más claro el decir, bueno, pues haz esto y con esto te vas a salvar, ¿no? A lo mejor tendría el ser humano una mayor convicción de ello. Bueno, ya hice esto para pagar mi culpa, ¿no? Cuando las personas mueren, muchos que rezan por el alma de las personas, dicho sea de paso, esto no puede ser, buscan que esas personas lleguen al cielo, ¿no? No es así. Lo único que Dios nos pide es confesar con nuestra boca que el Señor Jesucristo nació, que el que fue anunciado desde el Génesis de la simiente de la mujer es el que nos había de traer salvación a todos nosotros. ¿Cómo es Dios que en la mujer, en el momento en que peca, le ofrece su gracia y misericordia? No lo hizo después, insisto, no lo hizo a través de Abraham, no lo hizo a través de David, no lo hizo a través de los apóstoles, no, fue desde un principio. En el momento que hay pecado, en el momento hay remisión de pecados, porque Dios ha decidido que sea así. Entonces, ¿queremos adornar con un árbol? Pongámoslo. ¿No queremos hacerlo? No lo pongamos. Queremos tomar estas fechas como un tiempo para amarnos los unos a los otros, así son los comerciales, ¿no?, de Coca-Cola. Una cena familiar en donde todos se juntan, se unen, todos están risueños, todos se abrazan. Pues hacemos mal si solamente lo hacemos el 24, ¿eh? Hagámoslo cada día de nuestra vida. Ese no es el significado de esto. Es que el Señor Jesús nos trajo paz y amor, y sí, pero nos lo trajo para todos los días. La instrucción es para todos los días. Queremos celebrar algo en Navidad. Celebremos que el Señor Jesucristo vino, que dejó su deidad para padecer como hombre, para después morir y después resucitar. Hace algunos días me estaba hablando con David después de su operación. Me dice, es que tengo un poco de temor. Le dije, pues está bien. A veces decimos, no, tú no puedes tener temor porque debes confiar en Dios. Y no, es bueno tener temor también. El Señor Jesucristo tuvo temor. Dice la Escritura que cuando ora a Dios le dice que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué quiere decir? Que su voluntad no era ir y morir así. Quiere decir que temía ese tipo de muerte, sabía lo que venía. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tenerlo? ¿Por qué nosotros no podemos angustiarnos? La diferencia en nosotros es que nosotros debemos acudir a Dios para que ese temor se convierta en paz, para que ese temor nos provoque a que nuestra fe crezca. Esa es la diferencia. Y este plan entonces, que se narra desde el principio de los tiempos, que concluye en una de sus partes en la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo, y que terminará con cada uno de nosotros teniendo vida eterna, es el acto de misericordia más grande que nosotros podamos tener. Por eso es que los días 24 tenemos nuestro culto, porque es un culto de celebración, de agradecimiento por lo que el Señor Jesucristo hizo. Bien podríamos, les decía, tener nuestro culto de Navidad el próximo año en mayo o en junio o en julio o en agosto o en enero o en febrero. ¿Qué más da? Lo principal es saber que el Señor Jesucristo nació. Que este contexto en el que vivimos nos confunda, eso es otra cosa.
No es ni los regalos, ni el árbol, ni los adornos, ni las posadas. Nada, nada puede sustituir de nuestro pensamiento cuál es el propósito de recordar esta fecha. Y hacemos bien en recordarla, porque esto es fundamento de nuestra fe. Les decía, si nosotros no creemos que el Señor Jesucristo nació y creció y murió y resucitó, estamos perdidos. Más vale que examinemos nuestra fe, porque es aquí donde hay salvación. Es aquí. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor, la próxima semana estaremos estudiando acerca de las profecías que se cumplen en ese nacimiento. Tendremos este mes para ello. Y si Dios permite, pues podremos tener nuestro servicio, nuestro culto en Navidad, el día 24. Buscando tener una conciencia distinta. Yo espero de verdad que en aquella noche donde nos reunimos con nuestras familias, la principal oración sea: gracias, Señor Jesucristo, por haber nacido, porque a través de ti hay salvación. Ese es el fin de esta celebración que tenemos y que tendremos este año. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Es tiempo de comprender el por qué tú decidiste en este plan de salvación el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este anuncio que se hace desde Eva es el anuncio que se cumple con el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. No es de extrañarse que a través de una virgen, a través de la simiente de una mujer, tú hayas permitido el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te agradecemos porque así es. Te damos toda gloria y honra, porque a pesar de que no fuese tu voluntad morir en esa cruz, tú fuiste obediente a la voz de Dios, sabiendo que a través de ese sacrificio todas las familias de la tierra seríamos benditas. En ese sacrificio cumpliste tu promesa en Eva, cumpliste tu promesa en Abraham, cumpliste tu promesa en David, cumpliste tu promesa para cada hombre que creyó en ti, cumpliste tu promesa para cada uno de nosotros, que reconocemos y que confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor. Te damos gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú grabes este mensaje en nuestros corazones y podamos llevarlo a todo aquel que requiere escuchar de estas buenas nuevas, que ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Te damos gracias por todo esto, en tu nombre Jesús oramos. Amén.